Bienvenidos al curso de Física 1 de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Martín Bordón y hoy voy a explicarles óptica geométrica y formación de imagen a partir de espejos. En óptica geométrica vamos a ver las leyes de propagación de rayos y para eso vamos a hacer un esquema que evidencie los fenómenos que vamos a mencionar. En este esquema podemos diferenciar un medio de propagación 1 y un medio de propagación 2 de rayos, el cual está dividido por esta superficie. El rayo incidente, que es el que origina los fenómenos, se propaga hasta impactar en el medio 2 y en el cual ocurren dos fenómenos diferentes. El fenómeno de la reflexión, en el cual el rayo, luego de impactar, se propaga por el mismo medio del que proviene el rayo incidente con una dirección y un sentido diferente. Mientras que los rayos que penetren la superficie van a evidenciar el fenómeno de la refracción, que lo que ocurre es que estos rayos se van a propagar sobre este medio 2 con un ángulo y una dirección diferente. Estos rayos se rigen bajo las tres leyes de propagación de rayos, y las cuales vamos a enunciar. La primera dice que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y el rayo refractado, ambos tres se encuentran dentro de un mismo plano. Eso me quiere decir que no voy a encontrar rayos salientes. Bien, todo se va a realizar sobre este plano de dos dimensiones. O sea, si todas son paralelas al pizarrón, ninguna va a ser saliente a él. Bien, todo se va a desarrollar en este plano. La segunda ley habla sobre los rayos reflejados. Respecto a la superficie, yo puedo trazar una normal, que es una recta perpendicular a esta superficie. El rayo incidente con la normal va a formar un ángulo, que es el ángulo de incidencia. Lo mismo va a pasar con el rayo reflejado. También va a formar un ángulo, que es el ángulo reflejado, respecto a la normal de dicha superficie. Lo que cumple los rayos reflejados es que su ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Por lo tanto, si acá tengo 45, sé que acá voy a tener 45 también. Si acá tengo 30, acá tendré 30. ¿Bien? Entonces, ya voy a saber que este y esto van a ser iguales. Para los rayos refractados se cumple otra ley, que es la ley de Snell, en la cual involucra los índices de refracción de ambos medios. Bien, la ley de Snell establece una relación entre el ángulo incidente y el ángulo refractado de la siguiente manera. Índice de refracción 1, que es adimensional, por el seno del ángulo 1 va a ser igual al índice del medio 2 por el seno del ángulo 2. Este ángulo 2 va a ser el ángulo refractado y este ángulo 1 va a ser el ángulo incidente. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, que a medida que yo modifique el ángulo del rayo incidente, se va a modificar el ángulo del rayo refractado. Bien, para un cierto ángulo, ocurre que el rayo refractado va a tener este ángulo, pero de 90 grados. Es decir, que el rayo refractado se va a evidenciar paralelo a la superficie sobre la cual impacta el rayo incidente. A partir de ahí, cualquier ángulo incidente que yo tome mayor, yo no voy a ver este rayo refractado. Solamente voy a ver el reflejado. Y ese fenómeno se llama reflexión total, que es únicamente tengo estos dos rayos y no se evidencia más este rayo refractado. Eso ocurre porque este rayo incidente llega a un ángulo que se llama ángulo crítico. Bien, entonces el ángulo crítico va a ser mi ángulo incidente para el cual mi rayo refractado es paralelo a la superficie, o el ángulo que forma
el rayo con la normal es de 90 grados, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Snell, en esta situación puedo ver que el seno de 90 me va a dar 1. Bien, si yo acá pongo 90, seno de 90 me va a dar 1, entonces me va a quedar 1 por n2. Por lo tanto, el ángulo crítico puedo sacar haciendo un despeje de esta expresión que vino de la ley de Snell. Y eso me termina dando que el ángulo crítico es arcoseno de n1 sobre n2. Pero esto obviamente se cumple ya que el seno de 90, que es el ángulo del rayo refractado, me va a dar 1. ¿Sí? Bien, esta es la parte de propagación de rayos. Bien, ahora vamos a arrancar con la segunda parte de este video, que es la formación de imágenes a partir de espejos. Bien, para eso vamos a tener este esquema, donde este espejo que he dibujado acá es un espejo cóncavo. Bien, para tanto espejos convexos o espejos planos se cumple exactamente las mismas expresiones. Bien, entonces, en un objeto que yo ubique a una distancia de mi espejo, bien, va a producir una imagen, que es esta flecha verde, a una distancia d' de mi espejo. Este espejo cuenta con un foco y un centro de curvatura, del cual puedo saber que 2 veces el foco, ¿sí?, es igual a mi centro de curvatura. ¿Bien? Bien, entonces, por lo tanto el centro de curvatura va a ser el doble de mi foco. De ahí puedo determinar la siguiente expresión, que es la expresión del foco de mi espejo, el cual va a ser la siguiente. 1 sobre el foco va a ser igual a 1 sobre la distancia, más 1 sobre la distancia del objeto a mi espejo. Bien, por lo tanto, conociendo el foco y una de mis distancias, puedo determinar la distancia faltante aplicando esta ecuación y realizando los despejes que sean necesarios. De acá tengo que tener en cuenta que si mi imagen se forma detrás del espejo, es decir, que esta flecha verde esté de este lado del espejo, no puedo considerar este signo positivo, ya que esa distancia, como es tomada desde el centro del espejo, hacia la izquierda va a ser negativa. Bien, o sea que para las imágenes que se formen detrás del espejo voy a usar un signo negativo. Ese signo negativo se va a usar entonces cuando la imagen sea virtual o que se forme detrás del espejo. Para los casos donde la imagen está delante del espejo, vamos a usar el signo positivo como expresa la siguiente ecuación, ¿sí? Esas imágenes delante del espejo van a ser las imágenes del tipo real. Bien, entonces, detrás del espejo, imagen virtual, signo negativo. Delante del espejo, imagen real, signo positivo. Bien, ¿y cómo hago cuando no tengo ninguna de las dos distancias? No tengo ni la distancia a la imagen o la distancia del objeto, o me interesa sacar otros parámetros como la altura de mi objeto y la altura de mi imagen. ¿Sí? La altura de la imagen me va a ayudar a determinar si mi imagen formada es más grande, más chica o es igual a la de el objeto que coloqué delante de mi espejo. ¿Sí? Y para eso está el aumento. Bien, el aumento es la proporción que respeta la distancia del objeto al espejo y la distancia de la imagen al espejo, como así también la altura del objeto y la altura de la imagen en esta expresión, ¿sí?
Por lo tanto, el aumento va a ser la división o el cociente entre la altura de mi imagen y la altura de mi objeto. Y eso cumple una proporción, que tanto la relación entre la imagen y mi objeto respecto a su altura es la misma que la relación entre la distancia de mi imagen al espejo y la distancia de mi objeto al mismo espejo. Bien, por lo tanto, aplicando esta expresión, puedo con 3 de estos datos determinar un cuarto, sabiendo cuál es el aumento que quiero o sabiendo qué tan grande es mi imagen o chica respecto a mi objeto. Puedo sacar la distancia de la imagen conociendo la distancia del objeto, ¿sí? Por lo tanto, para esto vamos a usar mi ecuación del foco y mi ecuación de aumento con su respectiva proporción, ¿sí? Bien, esto es todo. Vamos a subir ejercicios prácticos con sus resoluciones basado en estas cosas, en estos dos temas desarrollados, y cualquier consulta pueden hacerla vía el canal o a mi grupo de WhatsApp. Mi nombre es Martín y les mando un saludo.